Versión Humana. Mi nombre es Rebeca Juan y hoy vamos a hablar sobre el rol de la ficción versus realidad para la inteligencia artificial. Es mi tema favorito, la verdad que he estado esperando años para hablar de esto porque la primera pregunta que tuve en la infancia es justamente cómo distinguimos esta realidad versus ficción y cómo juegan entre sí para crear realmente la realidad que queremos. Ahora estamos viendo muchas realidades que parecen ficción y viceversa. Entonces quiero romper el hielo con este panel de expertos que tenemos aquí. Tenemos filósofos, tenemos gente que conoce cómo crear esta narrativa, este relato de las marcas y de los negocios. Tenemos periodistas y autores y también cinéfilos y aquellos que han estudiado la ficción de manera profesional y también has escrito, ¿no? Entonces, con esto quiero preguntarles la pregunta para un poco romper el hielo. ¿Cuáles son las historias o los autores que han creado la realidad de ustedes, ¿no? Ficción que ha impactado el resto de sus vidas. Empecemos con Diego. Gracias. Para mí también este es uno de mis temas favoritos. Yo te diría que pensando en ficción, no solamente ciencia ficción, sino también pop culture, ¿sí? Que para mí es clave en mi vida, es Star Trek. Star Trek y sus 30 spin-off, que van para todos lados. Para mí lo más importante de lo que comunica una serie como esa, que es mucho más que una serie, es un aparato cultural enorme, tiene que ver con la humanidad atrás de todo. ¿Sí? Atrás de todo, absolutamente atrás de todo, en la conexión con otras razas, en la forma en que desarrollan tecnología, en la forma en que abordan cada uno de los capítulos, debe haber 500 capítulos desde los 60 a esta altura con todos los spin-off, siempre es la humanidad es el centro de gravedad de la serie. Me encanta porque cuando hablamos de tecnología pensamos que tenemos que entender la inteligencia artificial per se, pero creo que en esta mesa vamos a hablar sobre cuál es el componente humano en crear y hacer realidad esas tecnologías. Hay para rato, para Star Trek no estás solo cuando hablamos de fanáticos, de cómo esa generación de aquellos que fueron a la primera película hoy están creando muchas de las tecnologías y los productos que somos hoy. Sebastián, bueno, nos conocemos hace décadas. No digamos unos cuantos, así no deschavamos la edad. ¿Sabés qué? Estaba pensando que decía Diego recién, hay un River Boca en todo esto que es Star Trek versus Star Wars, ¿no? Versus la Guerra de las Galaxias. Y hace un tiempo le preguntaron a Michio Kaku, que es un futurólogo muy conocido, cuál era su ficción favorita para predecir el futuro, y él contó que Star Trek tiene mucho más poder de predicción, digamos, la pegó mucho más que lo que fue Star Wars. Por un tema a mí generacional me gusta mucho más Star Wars. Me encantaría vivir los 900 años de Yoda. Ese es un poco si me preguntás qué me gustaría sería eso. Carlos. Qué genio que es este pibe, por favor. Tiró todo en 1 minuto y medio. Ficción. Bueno, Verne, de chiquito, creo que fue el acercamiento a lo que es ciencia ficción y la idea de mundos que cuando sos chiquito, 20.000 euros de viaje submarino, te parece como algo, ¿qué está pasando acá, no? Y después, a ver, eso es libros también, ¿no? Porque fue mi acercamiento al libro. Y después en adolescencia yo creo que tuve como hay una inducción muy fuerte con 2 autores que, si bien no es ciencia ficción, sí introdujo la idea de la disrupción en la realidad, que es la literatura fantástica, muy cercana a la ciencia ficción, si bien son géneros diferentes, y ahí aparece Borges, Cortázar. Pero la idea de que, digamos, había una imagen, traigo a otro, que es Bioy Casares, que tiene una imagen muy linda que decía que uno estaba en un pasillo y en el momento en que el automático de la luz se apaga y uno pierde las coordenadas, ahí empieza la literatura fantástica, ¿no? Tenía esa imagen hermosa que es eso. Y una película que, por lo menos para mí, que a mí digo, y en esto soy de manual, que es Matrix, ¿no? Que es como, fue como en muchos aspectos, creo también, fundante de un montón de cosas, tomó de lo anterior, no sé. Supongo que todos sentimos, no quiero subirlos a todos al marco, pero creo que todos sentimos ahí como... Tenemos la escenografía ahora, ¿no? Que es similar, está totalmente. En Matrix. Sí, yo no había nacido cuando salió Matrix. No, lo sé, por eso te lo menciono, porque te la quiero recomendar para que la veas, es un peliculón. No Dijimos que vamos a compartir muchas historias apócrifas durante la mesa redonda sobre ficción, así que yo puedo decir que tengo 20 años. ¿Por Es qué la no? nueva realidad que voy a creer en este ¿Por qué momento. no? Me diste 3. Yo tengo una pregunta de seguimiento después, que quiero que nos cuentes cómo
cómo, bueno, Julio Verne fue un autor que permitía la exploración, ¿no? Estar en un lugar leyendo sobre mundos diferentes. Quiero saber cómo eso influyó tu carrera y qué mundos exploraste como consecuencia de ese deseo de ver cosas diferentes. Pero te la dejo pensando, Dale. picando, y vamos a Santi. Yo, por supuesto, Matrix la menciono porque me la recomendaron mis padres como película. Excelente. Tiene algo de borgiano y mi selección va por Borges, te va a gustar. Funes el Memorioso, el cuento de este hombre uruguayo que tiene un accidente en el caballo y a partir de ahí se da cuenta que su memoria prodigiosa es capaz de recordar la cantidad de nubes y la disposición de las nubes en el cielo en el 20 de abril de 1964 y la cantidad de palabras del libro tal o cual. Y bueno, el cuento lo spoileo, pero cuando llegué al final podía tener esa capacidad extraordinaria, pero no era capaz de pensar. Entonces para mí es algo muy inspirador para este momento que estamos viviendo, donde la tecnología muestra una capacidad extraordinaria. La pregunta es si es capaz de pensar al modo humano. Me tocaste un punto sensible, porque yo en realidad cito mucho a Funes el Memorioso, porque también me parece muy interesante que esté postrado en la cama, ¿no? Cuando te acordás de todo, nada es prioritario y te paraliza. Y es algo que estamos viendo ahora con la inteligencia artificial, estamos colectando mucha data, mucha información, y es muy difícil saber qué es relevante, qué es verdad también, pero también qué es lo que vamos a aprender de todo ese mar y océano de información que se nos está tirando por todos lados, ¿no? Y bueno, te tendría que decir profesor, porque usted es decano y es filósofo también, y queremos un poco la perspectiva de los alumnos, de que tiene 18, 22, 25, y justo, bueno, tuvieron la generación pandemia, ahora tienen la generación IA, y nadie sabe cómo van a poder conseguir trabajo en un mundo tan cambiante. Así que la pregunta es, y la temática de este panel, ¿cómo direccionamos esa tecnología para que se pueda crear una realidad inspirada por una ficción que creamos intencionalmente para que nos sea ventajosa a los seres humanos, ¿no? Yo junté el año pasado, hace 18 meses, cuando empezó a salir todo el tema de ChatGPT, a aquellos que yo llamo OG, a los originales, ¿no? A los que crearon la tablet, el teléfono móvil inteligente, al que creó el primer buscador de Internet antes de Google, ¿no? Y les pregunté, por ejemplo, ¿qué te inspiró para crear el metaverso? ¿Qué te inspiró para crear estos mundos tan diferentes? Y cada uno de ellos, todos, me mencionaron alguna obra de ficción. Y en general obras de ficción apocalípticas, tipo Terminator, ¿no? No con final feliz para los seres humanos. Entonces me pregunté, ¿y por qué no creamos obras de ficción que en realidad tengan final feliz para los seres humanos? Imaginemos que en 10, 20 años estamos todavía en control, que ganamos esta potencial batalla contra la máquina, en donde la máquina nos ayuda y no nos domina, ¿no? Entonces, en ese contexto de hacer la ingeniería reversa para crear un relato que nos convenga, ¿ustedes cómo pensarían ese escenario, esa obra de ficción? Y le voy a preguntar primero a Carlos, porque estás realmente en el pulso de lo que es el Zeitgeist de hoy. ¿Qué es lo que funciona? ¿Cuál es la retórica, la narrativa, el carácter que puede llegar a conmover a una población? La pregunta es interesante. Estoy muy interesado por escucharlos a ellos, ¿no? Pero es interesante porque creo que la idea del apocalipsis en algún punto nos resuena inmemorialmente. Bueno, no por nada existe un libro religioso que habla de esto, ¿no? Está como, hay un relato, como decía Diego previamente, esta idea del apocalipsis nos signa, ¿no? La idea de un final abrupto y trágico. Y probablemente yo lo que pensaba a partir de todo esto, y cuando vos nos mencionabas este acercamiento, creo que tiene que ver también con la idea de una especie que por ahí se siente dominadora, ¿no? Hablamos del antropoceno y bueno, de cómo somos claramente la especie que domina a las demás, y que en algún punto su fantasma es que algún día haya algo similar a una especie que nos domine a nosotros, ¿no? Lo mismo con los extraterrestres o con seres que vienen de otro planeta. Necesariamente siempre son algo que nos va, casi siempre, destruir. Entonces pasa por ese relato. Yo creo que tenemos como un morbo para ese lado. La posibilidad, creo yo, y creo que justamente, y con esto cierro, creo que por pensarlo tanto desde ese lugar probablemente no pase. Quiero decir con esto,
hablando también de visiones apocalípticas, Huxley, cuando hablaba de un mundo feliz, hablaba justamente de un apocalipsis en el cual nosotros no nos damos cuenta que lo estábamos viviendo, ¿no? La idea de está sucediéndonos algo malo y no nos damos cuenta. Digo, que nos pasa muchas veces con tecnologías que probablemente hablabas de los jóvenes y cómo hay impacto de algunas plataformas que nos pueden generar cosas que no nos vamos dando cuenta que nos suceden y que nos van generando lo malo. Probablemente con el tema de la inteligencia artificial, como estamos tan focalizados en que nos puede generar algo malo, no nos suceda, ¿no? Contrafácticamente. De todas maneras, la idea de poder generar, por ejemplo, la idea de la inteligencia artificial como un partido de tenis donde no hay final y donde vamos evolucionando en ese juego, es una narrativa que merece estudiarse, ¿no? Pero tiro porque me parece que... Es muy interesante, yo creo que está para el debate, ¿no? Porque neurológicamente sabemos que si yo me enfoco en no me quiero tropezar, en general me tropiezo. Exacto. Es esa profecía que se autocumple. Me gustaría preguntarte a vos, Sebastián, porque vos estudias mucho este tema del cerebro y Sí. cómo a veces las narrativas que nos decimos a nosotros mismos en realidad son explicaciones que vienen después de que el cerebro ya tomó decisiones. Sí, sí. Sí, somos las historias que contamos y estamos narrando el futuro al cual vamos. Así que ese es el punto principal. A mí me gusta mucho un concepto de un filósofo norteamericano que él habla de la ambitopía, ¿viste? Que es una especie de camino intermedio entre la utopía y la distopía, que es algo que no es naif como la utopía, ¿viste? Pero tampoco tan pesimista como la distopía, que es pensar que estamos en un mundo en el cual hay señales distópicas, pero que esas señales nos van a permitir torcer el timón, ¿no? Me gusta, digamos, verlo. Es como una especie de Corea del Centro de la futurología, porque la realidad es que hoy por hoy es tan grande, digamos, vos comentabas recién la tormenta de datos que hay sobre inteligencia artificial, que vos podés hacer, lo que se llama cherry picking, ¿no? Tomar los datos negativos y construir un relato negativo, o podés tomar los positivos, que hay un montón, ¿no? Este año, por ejemplo, hay récord de lanzamiento de nuevos medicamentos basados en IA, el tiempo que se tarda en hacer un remedio bajó de 12 años a 3 años, digamos, gracias a... O sea, hay un montón de noticias positivas por este lado. El cerebro humano, más que una cuestión de morbo, estamos cableados para los títulos negativos, ¿no? En periodismo los títulos negativos venden más que los positivos, entonces hay un sesgo para ese lado. Me parece que esta visión, digamos, de la ambitopía, de tener un camino intermedio, a mí por lo menos yo cuando escribo notas me sirve como brújula, digamos, para no bandearte demasiado para ninguno de los dos lugares. Bueno, después vamos a tocar el tema de cómo podemos reportar el tema de IA, Sí. porque la nomenclatura bastante influye en cómo la gente percibe esto, ¿no? Si decimos desplazamiento o reemplazo versus aumentación, obviamente la consecuencia es diferente, ¿no? ¿Cómo estamos contando la historia en las universidades? El otro día estaba dando una charla, levantó la mano una mujer joven y dijo, bueno, estamos aprendiendo en las universidades argentinas, pero nos cuentan sobre la IA como si fuera una amenaza muy grande y que no vamos a tener trabajo porque nos van a reemplazar. Y yo decía, eso nos hace temer la tecnología y no estamos adoptando, que después nos va a perjudicar, ¿no? ¿Cómo estamos en el sistema universitario argentino? Es una pregunta difícil de contestar, pero fascinante, porque no pasó con Internet, que hubo un cimbronazo en el sistema educativo, pero de algún modo se asimiló, se metabolizó la herramienta fácil, o no sé si fácil, pero rápidamente. En este caso aparece la amenaza del reemplazo, y ya se habla en la universidad no solo del futuro del trabajo y reemplazo de otras profesiones. El mismo que está dando clases sobre el futuro del trabajo dice, por ahí esto que estoy diciendo lo podría decir una IA o un avatar de mí mismo en el futuro y en el futuro próximo. Entonces hay una sensación de ansiedad muy grande, de desinformación atroz. Por poco fortuna me toca viajar, incluso estuve en Ginebra 2 veces este año, reuniones de universidades. Se sabe muy poco sobre IA y educación y su potencial impacto. Se sabe muy poco sobre cómo lo usan los chicos. Y el foco, y esto es muy interesante para abrir el debate, el foco de preocupación principal por el que arranca el debate es cómo hacemos para controlar y verificar si los chicos son los autores o no. O sea, para decirlo de alguna manera brutal, la estamos corriendo de atrás. Cosa que en educación suele suceder. Así que... Perdón, ¿no? Pero si vos me preguntás, digo, incluso esa pregunta habría que ver si es pertinente, ¿no?
Digo, ayer justamente en un chat creo que nosotros circulábamos, le dieron a una IA la posibilidad de estudiar en una plataforma que es Medium cuántos de los artículos escritos en Medium estaban escritos por humanos. Y saltó, creo, digo, ¿no? 70%. Sí, creo que 66 o algo 66 estaban escritos por IA. O sea, y el chiste era, igual nadie lee Medium, así que nadie se da cuenta, ¿no? Pero la pregunta es, ahí aludimos a otra cosa que nos surge siempre, ¿no? La IA te lleva a esta cosa de, bueno, es una amenaza porque alguien va a pensar. No solamente nosotros los humanos van a pensar, ¿no? Esa es una cosa. Y lo segundo es, en esto que vos estás hablando de, bueno, no lo hizo el estudiante, ¿no? No lo hizo esta chica o este chico, ¿no? Y ahí hay como una histeria, mirá qué buen fallido. Una cosa de el property intelectual de eso, ¿no? Que creo que también hay que, para mí el debate es, bueno, pero el rol del estudiante, ¿cuál es finalmente, ¿no? Porque si pudo interactuar con una IA y pudo en algún punto, no sé, me preguntaría eso. Y capaz es un tema de entrenamiento también, ¿no? Porque hay algunos debates ahora, ¿le decís por favor o gracias a la inteligencia artificial? O también le das la idea de que sos amenaza, porque ese priming, ¿no? Que también podemos hacer con nuestros hijos, también determina un poco la imaginación que tienen. Nosotros en Silicon Valley hicimos un estudio una vez sobre cuál es el factor que hace que alguien pueda crear un unicornio, una compañía de más de $1 millón. El factor más importante era si ellos declaraban al principio de comenzar la compañía si tenían la intención. Si dicen, no sé cuáles son las capacidades que tengo, pero tengo la intención de crear un unicornio, aumenta la probabilidad muchísimo, ¿no? Ahora, a la IA le decís, sos amenaza, le estamos dando ideas que después se van a cumplir, capaz que le decimos que no, que siempre va a ser una herramienta, ¿no? Qué bueno. Bueno, otra es el tema de la profecía autocumplida, ¿no? Que es un gran concepto de la economía. La economía hasta hace poco tiempo no consideraba el storytelling o las narrativas como un tema relevante. Hace 5 años Schiller ganó el premio Nobel justamente por estudiar la economía de las narrativas, y el tema de la profecía autocumplida es un tema central, ¿no? Si todos pensamos que la IA, digamos, va a un modelo distópico, digamos, eso tiene más chances de ocurrir que si todos pensamos otra cosa. O sea que eventualmente vas a ser Yoda. O sea, ya eso ya lo determinamos, se va a cumplir. No, pero perdón, en términos de economía es como súper claro, digamos. Antes la economía era el oro que se tocaba. Digo, hoy la economía es una abstracción en un punto, y el hecho de que las cosas tengan más valor, digo, economía y economía, podemos hablar de arte, podemos hablar de un montón de cosas, que una cosa tenga más valor que otra, es parte de un relato. De una relato. asignación Exacto, mental. exacto. digamos. Y un sistema de valores, ¿no? intangible. Porque un Sí, Picasso sí, original obvio. vale $100 millones y una copia vale $100. Ahora, Sí. ahora vale Sí. eso. Hace 40 años valía mucho menos y no sabemos cuánto va a valer. Digo, y hay artistas que hoy no valen nada y que pueden valer. Digo, pero de nuevo, es cómo construimos todo eso, ¿no? Sí. Y ahí está la parte humana, porque el construir los valores es una institución en donde hay persuasión. 100%. Hay personas que van a disrumpir, por ejemplo, desde hoy pensamos que el horizonte va a estar en un lugar diferente, como lo hizo Van Gogh, y se cumple eso porque tiene la capacidad Total. de influenciar a sus pares, Mira, ¿no? estoy- Pero antes de pasar al otro tema, la parte predictiva, porque vos habías compartido algunas obras de ficción que realmente predijeron. Contanos Sí. un poquito sobre eso. ¿Qué No, sabemos de eso? No, hay muchísimos ejemplos a lo largo de la historia en el cual, y Carlos mencionó Verne, gran parte de todo lo que aparece en Verne después fue sucediendo, y tal vez aparecieron 50 años después, 70 años después, 80 años después. Entonces hay algo de cómo el relato de ficción orienta a la innovación, ¿no? Le da un sentido, por lo menos en el momento en que nos inspiramos con eso. Después pueden pasar otras cosas. Hay muchísimos ejemplos. No sé, digo, vuelvo a Star Trek y, perdón, quiero hacer otra cosa, claro, saltó el Trekkie, que nunca fui Trekkie. Es el título eso. Sí. Cuando se habla de Terminator como distopía, la contracara es Star Trek como utopía, ¿sí? Que es un futuro donde la humanidad se conecta con un montón de razas y todas van hacia un futuro. Por supuesto que aparecen los enemigos, los Clinton, por momentos sí, por momentos no, pero digo, hay algo de... la narrativa utópica también existe. Y es interesante lo que vos dijiste de la avenida del medio, que en realidad la vida es eso, ¿no? Es un gris.
O sea, no existe ni la utopía ni la distopía, lo que existe es un gris permanentemente. Entonces, Yo lo veo más naranja la vida, pero bueno, esa es mi preferencia. Bienvenido a nuestra clase business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. A ver, hablemos de la versión Star Wars, de lo que acaba de decir Ajá. Diego. La versión de Star Wars, a ver, te la dije antes porque es la que a mí más me gusta. Como te decía, me parece que Star Trek tiene mucha más poder de predicción, pero creo que el tema de los relatos, como te decía antes, es un tema que en general está subestimada la fuerza que tiene. A Steve Jobs una vez le preguntaron quién para él era la persona más poderosa del mundo, y él dijo Walt Disney, ¿no? Fue cuando estuvo a punto de comprar Pixar, compró Pixar finalmente, pero él lo que decía es que Walt Disney era la persona para él más poderosa del último siglo en la economía más fuerte del mundo, que es la de Estados Unidos, porque era quien con sus historias había moldeado los valores y la agenda de la Norteamérica contemporánea, ¿no? Y Harari dice que la civilización para él nació en el momento que empezamos a poder contar historias. Así que, digamos, este es un tema central que no solamente, digamos, moldea el futuro, como decía recién Diego, sino que además, para mí la ficción tiene una capacidad de capturar un inconsciente de época, ¿no? Que también es un tema de especialidad de Carlos. Yo estaba pensando recién en Frankenstein cuando salió el libro, era el terror del reemplazo por la revolución industrial, ¿no? O sea, Sí. Mary Shelley, digamos, Y la electricidad, captura ese temor. Entonces, no solamente moldear, sino por ahí detectar antes cosas que están en este momento y que todavía nosotros, en nuestro consciente, no llegamos a percibir. No solo detectar, pero creo que es co-crear un poco, Sí. ¿no? Y ahí me gustaría preguntarte, Carlos, porque para mí la mejor intervención que tenemos en este momento, porque la legislación va a tardar, la autorregulación de las corporaciones yo creo que es bastante utópico, pero el branding es posible. Entonces, yo creo que tenemos que rebrandear al ser humano en comparación a la máquina. Y vos sos un experto en esto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos el rebranding tiraste de la titular- especie humana? Tiró titular fuerte, rebrandear al ser humano. A ver, en algún punto es lo que se estaba diciendo antes, ¿no? El rol del ser humano y en dónde, cuál es el distintivo del ser humano, cuál va a ser el factor que todo el tiempo, esto que estoy diciendo yo podría ser reemplazado. Entonces yo, ¿qué es lo que me distingue? ¿No? Ahí es donde empieza a suceder. Y hay un miedo, digo, pero todo el tiempo vuelve el relato. Yo tomo mucho esto, sobre todo lo que está diciendo Diego de la versión utópica, y más que nada la idea de un gris, ¿no? Porque es muy vendedor, estamos cableados para lo malo, nos resuena profundamente, pero está lo gris. Probablemente se necesite una narrativa desde ese lugar. Tomo el ejemplo de Disney, porque desde ese lugar están faltando esas narrativas, seguramente van a venir, ya han venido en algún punto, y como mucho más blandas, desde, no sé, ahora no me sale la película, Her, digamos, es una película que también desde el factor emocional instala la posibilidad de, bueno, el amor, ¿qué es el amor? ¿Y cómo sucede el amor? ¿El amor puede suceder solamente entre dos personas? ¿Puede sucedernos a nosotros? ¿O en realidad el amor puede suceder entre una persona y otra persona, solo que esta persona no es de carne y hueso? ¿Cuál es la definición de persona? ¿No? Y ahí empiezan a suceder, digo, narrativas que seguramente el entretenimiento y el ocio es mucho más porque se meten desde otro lugar y nos moldean desde ese lugar. El efecto Scully, ¿no? O sea, veo a una chica que investiga fenómenos paranormales en una serie y elevo la cantidad de mujeres que se quieren dedicar a la ciencia. Efecto Scully en Estados Unidos comprobado. Bueno, probablemente Wall-E ha hecho mucho más, o Star Trek por tener una narrativa mucho menos miedosa, que también está en otros lugares, ¿no? Me acuerdo de Willy Wonka y el papá que es reemplazado por la máquina que construye golosinas hasta que después al final te dice que el papá es contratado para arreglar la máquina, ¿no? Que es probablemente mucho más acertado a la versión gris sí. que se decía ahora, ¿no? Respecto de las marcas, y ahí también Diego tiene mucho para decir, lo han usado y lo siguen usando desde el lugar de la ciencia ficción. Hay muchas marcas que trabajan diseño de futuros a partir de gente que trabaja ciencia ficción. Y cómo pueden imaginar escenarios para construirlos. Esta famosa frase de la mejor forma de predecir el futuro es crearlo, y creo que hay muchas compañías que lo han hecho a nivel global, ¿no? La idea de utilizar escritores de ciencia ficción para hacer eso, ¿no? Bueno, pero aterricemos, ¿no? ¿Cuál es el brand del ser humano entonces? El nuevo brand, vos hablas mucho sobre esta cultura beef, más juguetona, en donde hemos visto algunos tweets de algunas marcas que dicen, bueno, a ver, ChatGPT te desafío a que puedas construir una casa, ¿no? Yo todavía lo puedo hacer mejor. Entonces, ¿cuál es la personalidad de este nuevo ser humano? Que no es solamente el nerd que utiliza la tecnología, pero que tiene más ese vaquero, esta característica de alguien que tiene control y que somos muy cancheros.
¿Lo Hoy podemos construir juntos? Sí, a ver, yo hoy tomo algunas cosas, tomo de lo que se viene diciendo. Discriminar. Funes el Memorioso no podía discriminar, ¿no? Discrimina. Cuando discrimina es absolutamente falible, es caprichoso. El capricho es humano, ¿no? Por empezar. El autoengaño es humano. Una máquina, no sé, no me la imagino autoengañándose a hoy. El humor. Perdóname, como estamos hablando de branding, digamos, lo que estamos buscando son lo que se llama el point of difference, ¿sí? Exacto. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos de diferenciación versus lo que le pongas enfrente? Todo lo que Carlos está mencionando, que tiene que ver con el capricho, con el autoengaño, son lugares que son únicamente nuestros Por ahora. por ahora. Ahora, Agreguémosle el todavía, ¿no? este tema Que es ese es el tema que fascinante también y te voy voy a corriendo. pasar a ver, preguntarle a nuestros filósofos si esto está bien, porque yo crecí en una generación en la que el propósito de la vida era la asimilación, ¿no? Especialmente para un inmigrante, la integración en una cultura, la pertenencia es lo que nos hace feliz. Hoy, para el joven, yo le digo, la asimilación y la integración es lo opuesto de lo que querés tener. Querés ser diferente, querés resaltar todo lo que es único, diferente y singular sobre vos. Y espero que el titular no sea el rebranding del ser humano es el que discrimina, que está fuera de contexto, ¿no? El que se te autoengaña. Pero El sí, caprichoso. Exacto. ¿Cómo vamos a terminar con la nueva generación? Creo que este es el mensaje de esta mesa redonda para aquel que realmente está muy ansioso hoy en día. Yo veo mucha ansiedad, mucho nerviosismo sobre el futuro con esta incertidumbre. Entonces, ¿cómo los ayudamos a repensar la narrativa de la inteligencia artificial para que ellos puedan diferenciarse y tener confianza sobre sus capacidades únicas, sobre el superpoder humano vis-a-vis la máquina, y que no tengamos miedo, ¿no? La parte morbo nuestra quiere pensar en los escenarios apocalípticos, pero quisiera que lo cambiemos. ¿Alguna recomendación? Bueno, hay una parte donde no diría la batalla está perdida en el rebranding, pero lo veo difícil, que tiene que ver, vos introdujiste la palabra todavía no llegó. Bueno, hay toda una conceptualización detrás de, y es válida cualquier conceptualización, que hasta es de algún modo filosófica, sobre en qué medida las máquinas pueden emular o superar el pensamiento humano. No me voy a meter en eso, pero sí mencionar que lo brillante de la construcción narrativa que se ha logrado es la antropoformización, uso esa palabra difícil, pero se entienda, de la descripción de cómo funciona la IA, por ejemplo. Se habla de redes neuronales, se habla de inteligencia artificial. Se usan todas palabras que remiten a cómo es la persona humana. Y lo curioso es que en los años 70, 80, 90 se usaba la metáfora de la computadora para explicar el cerebro humano y la relación con la mente. Ahora usamos palabras del funcionamiento de la biología para explicar la computadora. Eso creo ya está instalado. El artículo, que yo hablo de cosas que no sé, pero Attention is all you need, este artículo se describen los Transformers, que según entiendo fueron revolucionarios en IA. Si cuela la palabra atención, se cuela hay una construcción narrativa, entonces discutible, y esa es la parte que veo más difícil de cambiar hoy. Me sumo en ese tren y la idea es buscar la especificidad. Y ahí cuelo otra narrativa donde sí se puede construir. Tiro el titular y ustedes me dicen si seguimos. La narrativa de lo fake. Se habla mucho del problema del fake, de la construcción de cosas que no son ciertas. ¿Por qué no son reales? Sí son reales. Hay mucho de lo que construye la IA que me gusta verlo como el legado de la historia de la humanidad hecho accesible, ya no solo en Internet como contenido, sino como capacidad de producción. La inteligencia artificial aprende, la IA generativa, a construir como un juez un dictamen o un predictamen. Aprende a producir una pieza de ficción para que alguien se inspire en eso. Eso es fantástico. Lo que sí presenta como desafío y conecto con el futuro y me callo. Bueno, quiere decir que entonces hay mucho que ya te va a venir dado para que vos pongas el diferencial. Vas a tener un commodity de altísimo nivel para muchísimas disciplinas. ¿Vas a ser capaz de generar el diferencial? Y esa es la pregunta para los jóvenes que están estudiando. Si lo que te va a producir la computadora es un ensayo,
ya prehecho, ¿cuál es tu aporte? Y ahí, fascinante lo que se viene para la educación. Bueno, sabes que yo hace 20 años estaba en una sala así chiquita con Bill Gates. Y él estaba explicando malaria, porque en esa época estaba muy obsesionado con la malaria, y él usaba términos como CPU para describir el cerebro, ¿no? Y yo me acuerdo que pensé exactamente en eso, que esta generación mía, pensé, piensa sobre el mundo y los seres humanos con términos de computación, porque era la revolución PC. Y eso condiciona a una generación. Entonces, quiero que ahora terminemos este panel. No quiero que terminemos la discusión, pero se nos acaba el tiempo. ¿Cuáles son las palabras que ustedes prohibirían para hablar de IA para que podamos rebrandear, ¿no? ¿Y cuáles son las palabras que incorporarían para describir esta tecnología para que tengamos más poder, empoderamiento por sobre el IA de los seres humanos? Un ejemplo de eso es que yo creo que tenemos que desfasar la palabra desplazo, porque desplazo nos crea esta condición de víctima en donde IA tiene poder y yo estoy siendo movido, controlado, desplazado por una tecnología. ¿Tienen otras ideas de palabras? No, a nivel general ya hay una reacción contra el término inteligencia artificial y ya se está usando, ¿no? Inteligencia aumentada, digamos, ya se está viendo que... Harari habla de inteligencia ajena. Ajena, exactamente. Que me parece que obedece, digamos, a una contraola, ¿no? Y a ciertos resquemores que hay con esto. ¿Otra palabra que debemos usar o no usar? A mí la palabra poder es algo que yo pondría en duda también, ¿no? ¿Quién tiene poder o quién tiene el control? Ya cuando hablamos de control y de poder, yo creo que acá hay algo de, querramos o no, de cocreación, ¿sí? Entonces creo que hay una cuestión de cómo vamos a ir cocreando las narrativas y el futuro y las historias que queremos vivir. ¿Decís con IA o con otros seres humanos? Todos juntos. Con Trekkies nada más, con Trekkies. Todos A ver, juntos. Santiago. Me sumo a la idea de co-creación y digo, están de moda las palabras cyborg centers para hablar de esta mezcla, ¿no? Entonces, a mí me gusta la metáfora en educación de muleta garrocha como algo que empodera al estudiante en la pregunta de cómo querés usar a la IA, como algo que de algún modo te impulsa más fuerte, más lejos y más alto, o como algo que te subsidia. Y ahí la clave está en, para usar como garrocha necesitas músculo. Entonces, cómo entrenarse el músculo para llegar. Y entonces ahí la educación, lejos de ser víctima de una posibilidad de reemplazo, se convierte en protagonista. Total. Y el estudiante en protagonista, ¿no? Me encantó. Bueno, Carlos es el especialista en No, realidad de bueno, esto. Por favor, tremendo. danos las respuestas. No, pero No nos a ver, decepciones, lo que Carlos. no nos hagas pensar que la IA ya te reemplazó. Claro, ¿verdad? claro. ¿No? Por favor. A este chico, o sea, no, bueno. Pensaba en lo de Harari. Inteligencia ajena también me suena, no lo había escuchado. Yo creo que habría que añadir, a ver, mataría la palabra amenaza. Claramente la discusión sobre el poder me parece que habría que sacarlo de juego porque creo que nos permitiría pensar. Y surgen palabras como copiloto, que ya se está usando, sí. De hecho es una herramienta, pero le añadiría un elemento emocional y yo, antes que inteligencia ajena, le pondría inteligencia hermana, ¿no? Por ejemplo, digo, Genial. Me parece que es algo... Tiraste un título alternativo para no, este pero me parece que iría por ahí, ¿no? O sea, porque la IA, claro, después con los hermanos también que... nos matamos, obviamente, ¿no? Es así. Está buenísimo. Está bueno, pero somos... Pero por lo menos uno se queda con la herencia, ¿no? Totalmente. Los ¿Quién hijos únicos entendemos de cómo funciona. Miren, otra Fue una sería, expresión de deseo, Lupe, totalmente. el otro día se me ocurrió que AI, bueno, la versión americana de IA es anti-intimidad, porque me gusta el hecho de que nosotros ahora tuvimos muchísima intimidad en hablar sobre temas que nos asustan mucho, pero con mucho humor y mucho conocimiento. Quisiera cambiar la realidad, tipo de tiempo, espacio, quantum, para seguir conversando, pero se nos acabó el tiempo. Vamos a hacer un bis. Esto está para continuar. Muchísimas gracias por venir y por darnos mucho para pensar, ¿eh?